Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante, pero como siempre lo hacemos, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu, que sea quien dirija esta programación, Señor. Amén. También mandamos un saludo y una bendición muy especial, Señor, de parte suya, a todos aquellos oyentes que están en sintonía, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Que tu palabra llegue en los corazones de los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por sintonizar este programa radial. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que sintonicen este programa. Vamos, como siempre, a leer nuestro versículo lema de este programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, hermano, que en este mundo estamos realmente con dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y usa toda gente disponible, hermano John, para impedir que la gente venga a la luz. Así mismo es. En esta hora vamos a hablar de salud. Como siempre, nos gusta traer estas gotas de salud a través de este programa radial, Salud y Temperancia. Y salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de las bebidas alcohólicas, del tabaco y la droga. Hermano John, hablando de salud, vamos a continuar con ese estudio sobre el corazón, tocando algunos punticos. Así es, o sea, la parte número 2 sería en el día de hoy. Número 2, exactamente. Y vamos a iniciar siempre con la palabra de Dios, ese versículo que hemos utilizado en el pasado, que es tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor se interesa, hermano John, en nuestra salud. Siempre lo repetimos, bendito sea Dios, ¿no? Así es, muy importante. Y hablando del corazón, hermano John, el ritmo del corazón, amigos oyentes, escuchen, es controlado por un marcapaso. Este es un pedacito de tejido cardíaco localizado en la aurícula derecha. El marcapaso cardíaco o nódulo sinoatrial es el punto de origen de impulso cardíaco y también el control primario de la frecuencia cardíaca, hermano John. Así es, por eso muchas personas cuando sufren del corazón y que este músculo marcapaso deja de funcionar, pues se ven en la obligación de recibir un marcapaso electrónico, vamos a decirlo así. Para que siga bombeando, ¿no? Exactamente. El colesterol es una sustancia útil al cuerpo, pero cuando hay exceso, o sea, el colesterol, junto con el exceso de grasa, el calcio, etcétera, se va depositando en las paredes de las arterias como un lodo y poco a poco las va obstruyendo. Por eso es muy peligroso, hermano Frank, el colesterol, porque cuando se consume mucha grasa, como decíamos en programas anteriores, el exceso de grasa, las frituras, la comida chatarra, en fin, todo esto contribuye para el exceso de colesterol
en las arterias y esto va provocando de que se vaya acumulando y las arterias se vayan obstruyendo y van obstruyendo el flujo de sangre, por supuesto, y ahí donde vienen los paros cardíacos. En fin, el infarto cardíaco es uno de ellos. Es la muerte de un pedazo de músculo cardíaco por falta de sangre. ¿Oyeron bien eso? Cuando hay insuficiencia de sangre al músculo cardíaco, debido a la obstrucción parcial de las coronarias, la persona experimenta dolor con el ejercicio y en algunos casos aún en reposo. Esto se conoce como angina. El fumar empeora este problema. Hay un buen número de afecciones que pueden afectar el sistema cardiovascular. Puede ser un problema hereditario, congénito, sífilis, fiebre reumática, infecciones, etc. Sin embargo, la causa más común de afecciones cardiovasculares es la arteriosclerosis. Vamos a seguir ampliando en cuanto a estos problemas del corazón que, como lo dijimos en temas anteriores, el corazón debe ser un órgano que se debe cuidar porque de él prácticamente depende nuestra vida. Y un problema muy común hoy en día en la salud de las personas, hermano John. Así es. Bien, amigos oyentes y hermanos que están en sintonía, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha ayuda tanto para ustedes como para nosotros. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, titulado La mujer y el dragón, parte 2. O sea, es una continuación del programa que ya comenzamos la semana anterior. Vamos a abarcar muchos programas en cuanto a esta profecía tan importante que se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 12. Y como siempre les recordamos, tomen notas de los versículos y las notas que damos que son muy importantes. Y hablando de profecía, hermano John, vamos a citar a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano John. Usted hace una sugerencia toda la semana y es muy importante a las personas que nos están escuchando que tomen nota de cada uno de estos textos que nosotros leemos a través de este programa radial. ¿Por qué? Porque es importante que una vez terminado este programa, ustedes los puedan analizar detenidamente en sus respectivas Biblias y puedan darse cuenta que lo que nosotros estamos leyendo es la palabra de Dios. Hermano Frank, me llamó mucho la atención la última parte del versículo 20 de 2 de Pedro capítulo 1, donde dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir la Biblia con esas palabras, amigos radioyentes? Que nosotros no podemos darle nuestra interpretación a una profecía bíblica. O sea que las profecías bíblicas tienen a veces muchos símbolos, como en este caso esta profecía de Apocalipsis capítulo 12, hablando de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y con una corona de 2 estrellas. Cada uno de estos símbolos representan algo muy importante y nosotros no podemos darle nuestra propia interpretación. Por eso es que hay muchas personas que están errando en cuanto a esta profecía bíblica y se están dedicando a enseñar erróneamente lo que verdaderamente no enseña la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase o este consejo bíblico, amigos radioyentes? Que la interpretación que nosotros podemos darle a la profecía bíblica, a los símbolos que están allí contenidos en ella, la misma palabra de Dios es su propia intérprete. ¿Estamos de acuerdo, hermano Frank? Amén, amén. En nuestro programa de hoy seguiremos estudiando esa extraordinaria profecía bíblica que se encuentra contenida en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El Señor dirige nuestra vida, o nuestra vista diría, al rollo profético que se cumple paso por paso. Es por eso que debemos seguir el consejo bíblico concerniente a la profecía bíblica.
O sea, el estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted lo acabó de leer en 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 19. Es nuestro deseo y oración, amigos radioyentes, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes en este día para poder comprender su palabra profética para este tiempo del fin. El profeta Daniel escribió en Daniel 12:10, los entendidos comprenderán. Muy importante eso. Vamos a citar de nuevo, hermano John, el versículo que utilizamos al principio y en la parte número 1. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Mencionamos 5 símbolos, hermano John, el programa pasado. Así es. Y vamos a mencionarlo otra vez en forma de repaso para entrar de lleno al programa. Número 1, una gran señal en el cielo, según este versículo. Una mujer vestida de sol, número 2. Número 3, vestida de sol. Número 4, la luna debajo de sus pies. Y número 5, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. O sea que en nuestro programa pasado, como usted lo acaba de mencionar, empezamos a sentar bases bíblicas en relación al significado de cada símbolo, de estos 5 símbolos que están contenidos en el versículo 1 de Apocalipsis 12. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, como dijo Jesús en San Juan 5:39. O sea, cada este símbolo está representado en esta profecía extraordinaria contenida en este capítulo 12 de Apocalipsis. El tema central de esta profecía, amigos radioyentes, es la lucha entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Dicha lucha comenzó en el cielo y luego se trasladó a esta tierra y lleva tomando lugar desde hace casi 6,000 años. Y pudimos ver también, hermano John, que la mujer descrita por Juan el Revelador es símbolo de una iglesia, de la iglesia de Cristo, no de la Virgen María, como muchos pretenden enseñar. Así es. Esta mujer o iglesia estaba revestida de sol, o sea, de la justicia de Cristo, que se refleja solo por medio del poder del Evangelio. Hoy vamos a continuar, amigos oyentes, a la luz de las Escrituras, descifrando cada uno de esos símbolos contenidos en esta profecía de Daniel capítulo 12. Así es, vamos a citar una vez más la Escritura, porque ella y solo ella, recuerden, amigos radioyentes, es nuestra máxima autoridad para ayudarnos a entender y conocer toda la verdad. ¿Cuánta verdad? Toda la verdad. Dice 2 de Timoteo, anoten bien por favor estos versículos, son muy importantes que ustedes los tengan siempre en mente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17 nos dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué cosa, amigos radioyentes? Las sagradas escrituras, o sea, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Preste mucha atención al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, número 1, enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano Frank. O sea que no tenemos excusa. Si nosotros no queremos entender la verdad, es porque queremos continuar en el error. Pero la Biblia y solo la palabra de Dios ha sido dada y dice allí, estos versículos que acabamos de citar, Dios nos la dio para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos la palabra de Dios, por qué vamos a ir a otras fuentes que no tienen la verdad? El símbolo número 3, hermano John, nos dice que la mujer estaba vestida de sol, o sea, de la justicia de Cristo que se refleja por medio del Evangelio. Y el sol imparte luz. Eso lo podemos ver cada día cuando sale el sol. Así que esta mujer o iglesia estaba vestida de la luz del Evangelio. Y por medio del Evangelio podemos reflejar en nuestras vidas la gloria de Dios, hermano John. Exacto. Si vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14, nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, sino vestido del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. O sea que tenemos que estar vestidos de Cristo para poder ser luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois ¿qué cosa? La luz del mundo. Para poder ser luz del mundo,
tenemos que estar vestidos de las armas de la luz, o sea, vestidos del Señor Jesucristo, como dice ahí esos versículos. Gálatas capítulo 3, versículo 27, también el apóstol Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos unas palabras muy importantes que también tienen relevancia para nosotros en el tiempo del fin como iglesia de Dios en esta tierra, contenidas en Mateo capítulo 5, versículos 14 y versículo 16. Noten cómo dicen: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hace el sol? El sol da luz. Por eso esa mujer, esa iglesia, estaba vestida del sol, de la justicia de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hermano Frank, que el Señor nos ha llamado a hacer ¿qué cosa? Luz en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, amén. Y Jesús también en Juan capítulo 8, versículo 2 también dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? A Cristo a través de su palabra, como dice ese versículo de Juan 8:12. Juan capítulo 12, versículo 46, dice lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano Fran, la palabra de Dios es clara. O sea que Cristo está diciendo, está dando testimonio él mismo de que él es la luz. O sea que esa iglesia estaba revestida de la luz de Cristo, estaba revestida de la justicia de Cristo. Qué maravilloso eso. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3, 4 y 6. Miren lo que nos dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas se resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que esa iglesia va a reflejar en su vida la gloria de Dios, como dijimos al principio. Viviendo el evangelio. Viviendo el evangelio, o sea, la luz del evangelio. Por eso esa mujer estaba vestida de la luz del sol. Amén. Qué maravilloso. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10 amplía una vez más en cuanto a la luz. Pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Así que, hermano Frank, la palabra de Dios es clara. Así que podemos darnos cuenta de que esa mujer vestida de sol, o esa iglesia vestida de sol, iba a reflejar la luz del evangelio al mundo. Vamos a la característica o al símbolo número 4. Esa mujer tenía la luna debajo de sus pies, de acuerdo a Apocalipsis 12:1, que usted lo leyó, hermano Fran. Vamos a repasar una vez más, hablando de la luna. ¿Por qué esa mujer tenía la luna debajo de sus pies? Primera de Crónicas, el capítulo 23 y los versículos 29 al 31 nos dicen lo siguiente. Dice así: asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. O sea, que la luna estaba relacionada con las fiestas judías y con los sacrificios. Segunda de Crónicas, capítulo 2 y versículo 4 también nos dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrársela
para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para holocaustos de mañana y tarde, en los días de reposo, luna nueva y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Ahí está, muy claro. Dice la Biblia claramente, está diciéndonos que la luna estaba relacionada con lo que era holocaustos, festividades, o sea, las fiestas solemnes, las fiestas judías, con sacrificios, ¿verdad? Y Salmos 81, versículo 3 también nos dice, tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Muy interesante. En Isaías el capítulo 1 y los versículos 13 y 14, hablando de la luna, porque dice que esa mujer tenía la luna debajo de sus pies. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos que darle no nuestra interpretación privada, como nos decía allí segunda de Pedro, sino la interpretación que da la palabra del Señor. Isaías capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, ahí está la palabra luna, y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, ahí está la fiesta solemne, las fiestas judías, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas, dice Jehová. Hermano John y amigos oyentes, Cristo vino a cumplir todo lo que la ley mosaica requería. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Repita esa frase del versículo 17, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amigos y hermanos, las lunas nuevas, las fiestas judías y los sacrificios de animales eran todos sombra. Fíjense bien, así lo dice el versículo 17 de Colosenses 2. Sombra de lo que había de venir. O sea, apuntaban ¿a quién? A Cristo. Amén. La palabra sombra, de acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, la página 1085, significa obscuridad o falta de luz. La mujer, o sea, la iglesia, hermano John, al tener la luna debajo de sus pies, indica que era mosaica, estaba llegando a su fin. Que la era mosaica, estaba llegando a su fin. Y la nueva iglesia establecida por Cristo estaba siendo revestida por el sol del evangelio que acababa de nacer. La luna, como ya dijimos anteriormente, no tiene luz en sí misma. Su luz proviene del sol, amigos radioyentes. Y asimismo, la era de ritos, sacrificios, lunas nuevas y fiestas judaicas no tenían luz por sí mismas, sino que eran una sombra, como lo dijo Pablo en Colosenses 2, versículo 17, era una sombra de lo que iba a venir. Esto es el evangelio, con la manifestación del sol de justicia que era Cristo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Interesante, la ley. ¿Cuál ley está hablando ahí el versículo 1 de Hebreos 10? Está hablando de la ley de los sacrificios, amigos radioyentes, de los holocaustos, de los animalitos que se sacrificaban. ¿Por qué? Eran una sombra. ¿Por qué? Porque apuntaban a la luz que iba a venir al mundo, que era Cristo Jesús. Ya lo leímos en San Juan, yo soy la luz del mundo. Por eso esa mujer tenía la luna debajo de sus pies. La luna no puede dar luz por sí misma porque no tiene luz. La luz que la luna tiene, la recibe ¿de quién? Del sol. Por eso Pablo dijo que estos sacrificios, estos holocaustos, estas lunas nuevas, estos días de reposo ceremoniales eran sombra, hermano Fran, de lo que había de venir, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo las siguientes palabras muy importantes.
Cristo vino a darle el cumplimiento a esa ley mosaica también, si ustedes no lo sabían. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. O sea que Cristo vino a cumplir tanto la ley ceremonial como la ley moral, ambas leyes, pero Cristo vino a cumplir esa ley ceremonial en sí mismo, en la persona de Él mismo, todos esos sacrificios que apuntaban al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Vemos en esta visión maravillosa que está relatando Juan el fin de una era, hermano John, la era mosaica y el comienzo de una nueva era, la era evangélica, un evangelio que sería puro, único, libre de ritos, sacrificios y ordenanzas. Amén. Por eso el apóstol Pablo tuvo muchos problemas cuando él predicaba el evangelio de la incircuncisión. Lo acusaban de que estaba en contra de las leyes judaicas y fue perseguido, apedreado, azotado, en fin, por sus mismos compatriotas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermano Frank, que ya esto no era necesario, ya la circuncisión, no había que circuncidar a alguien para ser ya miembro del pueblo de Dios, ya todo era por la fe en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo enseñaba, pero los judíos de su tiempo no querían entender ese mensaje. Una pregunta, hermano John, sobre quién iba esa iglesia a ser edificada y qué la debía caracterizar. Muy importante. Número uno, esa iglesia debía estar edificada sobre Cristo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18 nos dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia iba a ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, no sobre Pedro, por supuesto. Número 2, debía ser una iglesia pura en doctrina y en fe. Según Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice, edificados sobre este fundamento, el de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y como usted dice, no fue edificada sobre Pedro. Exactamente, no fue edificada solamente sobre Pedro. Dice que fue edificada, el fundamento de la iglesia debía ser la fe de los apóstoles y profetas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esa iglesia de Apocalipsis 12 debe tener una fe pura, una fe limpia, una fe que no estaba adulterada, en otras palabras. Y la piedra principal de esa iglesia, la roca de esa iglesia, ¿era quién? Cristo mismo. Tito capítulo 2 versículo 1 también nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con las sanas doctrinas. Exactamente, respondiendo a la pregunta que usted hizo al principio, sobre quién iba esa iglesia a ser edificada. Ya vimos que esa iglesia iba a ser edificada sobre la roca que era Cristo Jesús, pero ¿qué la debía caracterizar? La debía caracterizar a esa iglesia la enseñanza de los apóstoles, amigos radioyentes, y de los profetas, y también, usted lo leyó, debía caracterizarse por la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Gálatas el capítulo 1, amigos radioyentes, los versículos 8 y el versículo 9 nos dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dijo Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea qué cosa, sea anatema, o sea, sea maldito, en otras palabras. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una vez más lo repite, o sea, hermano Frank, que el evangelio que fue dado a la iglesia por medio de Cristo Jesús, a los apóstoles, era un evangelio puro, era un evangelio inadulterado, era una sana doctrina. Por eso Pablo pudo decir, el que predique otro evangelio que no lleve las características de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, sea anatema. Entonces tenemos sana doctrina, un evangelio puro y también una fe. Según Efesios capítulo 4, versículo 5, nos dice el mismo Pablo, un Señor, una fe, un bautismo. Así mismo es. Eso era lo que iba a caracterizar a esta mujer,
a esta iglesia, podemos hacer una pregunta. ¿Qué representa la expresión con la luna debajo? Ahí está la palabra debajo de sus pies. El estar debajo, amigos radioyentes, debajo de los pies, denota o significa inferioridad. Cristo era la cabeza. Todos los sacrificios y ofrendas era el cumplimiento de todos ellos. El símbolo de los sacrificios era inferior a la realidad del Evangelio de Cristo. Bueno, vemos un ejemplo de eso, de inferioridad, lo que es un símbolo de estar debajo. Mateo capítulo 18, versículo 19 nos dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, o sea, símbolo de inferioridad, les rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Muy interesante, o sea que esos sacrificios y esas ofrendas se cumplieron ¿en qué? Cuando vino Cristo Jesús, cuando vino el tipo, ¿verdad? La realidad. La realidad, y Cristo cumplió cada uno de esos sacrificios cuando vino a esta tierra, vivió por nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. La luz, hermano John, está relacionada también con la gloria de Dios. Si vamos a Isaías capítulo 60, versículo 1, nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Muy importante, así que esa luz que esta mujer emana está relacionada, como usted lo acaba de mencionar, con la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 también nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo? Cristo Jesús. Ajá. Y vimos su gloria. Ahí está. Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso. Segunda de Corintios, el capítulo 4, los versículos 4 y 6 nos dice lo siguiente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Así es. Otro también versículo, hermano John, es Lucas capítulo 22, 29 al 32. Capítulo 2. 29 al 32. Okay. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, o sea, Simeón, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que la luz del evangelio será proclamada en todo el mundo, hermano John. Qué maravilloso, por eso esa mujer reflejaba la luz de Cristo, la gloria de Dios. Por eso esa iglesia maravillosa, esa iglesia verdadera que Dios ha de tener en esta tierra. Hermano Fran, esto es tan maravilloso porque Dios va a tener una iglesia en esta tierra que ha de predicar un mensaje, un evangelio puro y único para el tiempo del fin. Doctrinas sanas y una fe pura. Exactamente, no otro evangelio como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Hoy por hoy muchos se están dedicando a predicar otro evangelio, un evangelio conveniente, un evangelio que lo han convertido en negocio, vamos a decirlo así, y no quieren predicar el verdadero evangelio para el tiempo del fin. El verdadero evangelio no solamente es hablar del amor de Cristo. Eso no es el evangelio solamente, amigos radioyentes. El evangelio también incluye hablar del pecado, incluye hablar de la victoria sobre el pecado, incluye vivir una vida de perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, incluye un abandono de nuestros pecados, e incluye muchas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, incluye un cambio de carácter en nuestras vidas, hermano Frank, pero muchas personas no quieren entender eso, ¿verdad? Punto número 5. Sobre su cabeza, hablando de la mujer, tenía una corona de 2 estrellas, hermano John, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Isaías capítulo 28, versículo 5. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea que la corona representa el poder del evangelio
reflejado en el carácter de la iglesia de Cristo. Amén. Qué interesante. Esa corona tenía ¿cuántas estrellas? 2 estrellas. Vamos a ver qué simboliza eso también. ¿Por qué esa mujer tenía esa corona? Ya lo estamos viendo en la palabra de Dios. Nosotros vamos a hacer corona de gloria, hermosura en el remanente de su pueblo, dice Isaías, usted lo acabó de leer. Isaías el capítulo 62, versículos del 1 hasta el 3, amigos radioyentes, esperamos de que ustedes estén anotando cada uno de estos textos. Dice así: por amor de Sión. ¿Y quién es Sión en la Biblia? El pueblo de Dios. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Oyeron? Y su salvación se encienda como una antorcha. Versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Versículo 3. Y serás, ¿qué cosa? Corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Hermano Fran, estas palabras son maravillosas. Amén. Así que Dios ha llamado a su iglesia para que en su carácter refleje la salvación, refleje la justicia de Cristo, refleje la gloria de Dios. Amén. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 también nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y en él que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así es, o sea que la corona, amigos radioyentes, es símbolo del poder del evangelio reflejado en el carácter de la iglesia de Cristo. Cuando el evangelio toma posesión del que lo acepta, el creyente llega a reflejar en su vida el carácter o la gloria de Jehová y llega a ser un vencedor, gloria a Dios. 12 estrellas, hermano John, también mencionamos. ¿Qué simbolizan las estrellas? Según Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Amén. Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, escuchen, como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que las estrellas en estos textos que estamos leyendo de Daniel 12, del 1 al 3, representan al pueblo de Dios. Qué interesante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Usted lo tiene ahí a la mano también. Claro que sí. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y a los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Los ángeles en la Biblia, en profecía bíblica, significan mensajeros. Mensajero, ángelo. Las estrellas, amigos radioyentes, son un símbolo del pueblo de Dios, de su iglesia, de sus hijos fieles. Cuando Cristo fundó su iglesia nuevo testamentaria, la fundó con 12 apóstoles, de acuerdo a Mateo capítulo 1, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Estas son las 12 estrellas representadas en la corona de la mujer o la iglesia vestida del sol. La iglesia fundada por Cristo era una iglesia que tenía una fe pura, una iglesia que iba a alumbrar con la verdad del evangelio como la luz del sol por todas las partes de esta tierra. Por eso es que el dragón quiso devorar al hijo de la promesa. Satanás, amigos radioyentes, sabía que Cristo, junto con su iglesia, que él establecería en la tierra, iba a cumplir el plan que Dios tenía con el antiguo Israel, a saber, llevar la salvación y el conocimiento de Jehová a toda la tierra. Y esto se lograría solo por medio del evangelio. Hechos capítulo 17, hermano John, y versículos 23 al 25 nos dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, Pablo en Atenas o en Grecia, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Ujú. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Amén. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, de algo. Pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Bendito el nombre de Dios, ¿no? El hermano Pablo, el apóstol Pablo, decía que no había otro evangelio, hermano Fran. Cuando Pablo llegó a Atenas, allí en ese capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, él no llevó otro evangelio. Él vio que los atenienses eran muy religiosos y vio un altar con esa inscripción, como usted lo acabó de mencionar, al Dios no conocido. Y él dijo, al que ustedes adoran sin conocerle, a ese es a quien yo vengo y os anuncio. ¿Quién es ese Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. O sea que Pablo no vino a los atenienses con otro evangelio, sino que les presentó el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Les presentó un Salvador que es Cristo Jesús. Ese era el mensaje que se tenía que diseminar por todo el mundo entero. Ese era el evangelio, esa era la gloria de Dios que tenía que ser llevada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Salmo 148, versículo 3, nos dice que las estrellas también alumbran y dan luz, hermano John. Vamos a leerlo. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Muy importante la palabra en hebreo para luciente, porque dice alabadle vosotras lucientes estrellas, es or, que significa resplandecer, resplandor, sol, alba, lumbrera o luz. O sea que las estrellas también dan luz. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10 nos dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si no van a dar luz es porque antes daban luz. En otras palabras, esa corona de 2 estrellas simboliza la iglesia nuevo testamentaria establecida por Cristo mismo. Los 12 apóstoles que iban a llevar la luz del evangelio, hermano Fran, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vemos a Pablo ya en Atenas llevando el mensaje del evangelio de Cristo. Punto número 6. Esta mujer, Daniel capítulo 12, versículo 2, Apocalipsis, perdón, estaba encinta, hermano John. Vamos a leerlo. Y estando encinta la mujer, la iglesia, no María, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muy importante, los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 12 abarcan un lapso que empieza precisamente al comienzo de la era cristiana, cuando la iglesia esperaba anhelosamente el advenimiento del Mesías, tal y como estaba profetizado en todos los profetas, y que se extiende hasta el pleno establecimiento de la iglesia evangélica con su corona de 12 apóstoles. En el libro de Lucas, preste mucha atención, amigos radioyentes, Lucas, el capítulo 2, los versículos 25, 26 y 38 nos dicen lo siguiente. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto. ¿Verdad? Nos dice ese pasaje que usted acaba de leer, de mencionar, hermano John, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esta es Ana la profetisa, ¿no? Esta, Ana la profetisa, presentándose en sí misma, en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Exactamente, o sea que el pueblo, la nación judía o el pueblo de Dios en aquel entonces estaba esperando, así como una madre cuando está a punto de dar a luz, que está ansiosa
porque nazca su hijo. Ese pueblo de Israel estaba anhelando, estaba ansioso, o sea que esa iglesia anhelaba la llegada del Mesías. Dicha promesa fue dada a esa primera iglesia del jardín del Edén, o sea, a Adán y a Eva, cuando el pecado entró en el mundo. Por casi 4000 años, la mujer, la iglesia, esperaba el cumplimiento de Génesis capítulo 3 y el versículo 15, que lo vamos a leer a continuación. Escuchen bien este versículo. Dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente, la descendencia de Satanás, y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la primera profecía mesiánica que está registrada en la Biblia después de que entró el pecado en este mundo. Importante esa palabra que usted mencionó en Génesis 3:15, hermano John, enemistad, que en hebreo significa eibat, que significa enemistad, hostilidad, odio, ser enemigo, según la concordancia Strong, número 342, página 6. O sea que desde el mismo comienzo del pecado en este mundo ha habido un odio entre la simiente de Satanás, o sea, la descendencia de Satanás, los hijos de desobediencia, contra la descendencia de la mujer, los hijos de obediencia, que de esa simiente, de esa mujer, vino ¿quién? Cristo Jesús, que lo vamos a leer a continuación también. Y la palabra simiente en hebreo es Zerá, que significa semilla, simiente, descendencia, genealogía, linaje, según la misma concordancia Strong, número 2233, página 36. Me llama mucho la atención porque de esa información que usted acaba de citar de la concordancia en hebreo, la palabra simiente o será, uno de esos significados me llamó mucho la atención. Es genealogía. Vamos a ver qué significa esa palabra simiente o genealogía. ¿Quién iba a ser la simiente de la mujer que iba a venir e iba a pisar la cabeza de la serpiente que es Satanás? Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 responde esa pregunta. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, hermano Fran, que Cristo era la simiente de la mujer de Génesis capítulo 3, versículo 15, que iba a venir e iba a herir la cabeza de Satanás o la cabeza de la serpiente. Qué interesante, ¿verdad? Y hablando de la genealogía, también San Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, hijo de Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Amigos radioyentes, ¿están entendiendo el lenguaje bíblico? La palabra genealogía significa simiente. Y aquí está hablando en Mateo 1:1, la simiente, el libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice, Abraham, comienza con el versículo 2, engendró a Isaac. ¿Qué significa engendrar, amigos radioyentes? Cuando un hombre engendra el óvulo de una mujer, que viene como con producto de esto, viene una criatura al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de esa genealogía o esa simiente de Cristo, noten cómo dice Lucas, el capítulo 3, versículo 23, versículo 34 al 38. Presten mucha atención. Jesús, ¿quién? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruj, hijo de Ragaú, hijo de Pelej, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está la genealogía, hermano Fran, o la simiente de Cristo Jesús. ¿Quién era esa simiente, esa mujer de Adán y Eva entonces?
Cristo Jesús, que iba a venir a este mundo. Eso era lo que el pueblo anhelaba. Anhelaban el nacimiento. Por eso esa mujer estaba con dolores de parto. Clamaba por la venida y por el nacimiento de ese hijo. El dar a luz una mujer representa a la verdadera iglesia a través de toda su historia. Desde Adán y la nación judía hasta la iglesia cristiana. Esa iglesia, la simiente de la mujer, que sería salvada del pecado por medio de la llegada de la simiente que era el Mesías. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este hijo, el Mesías, vendría a salvar a la simiente de la mujer, o sea, a la iglesia o al pueblo de Dios que anhelaba su redención, amigos radioyentes. Es por eso que se ve a la mujer clamando con dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está. ¿Y por qué esa mujer gemía con dolores de parto? Porque estaba esperando, ¿qué cosa? La redención, que es Cristo Jesús. Qué maravilloso eso. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué cosa? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 7 también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que esa mujer clamaba, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:23, nosotros también gemimos, también clamamos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque anhelamos la redención de nuestra vida. ¿Y qué redención, hermano Fran? Usted lo está leyendo, lo leímos en Efesios, es perdón de pecados, es redención del pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 14 también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención en griego, amigos radioyentes, es opulótrosis, que significa redención, significa salvación, remisión o rescate, de acuerdo a la concordancia Strong's, número 629, página 11. Hermano Fran, en los minutos que nos quedan prácticamente de este programa, queda descartado pues que la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, representa a la Virgen María. El darle esta aplicación, amigos radioyentes, sería echar por tierra la correcta interpretación profética y la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que debemos escudriñar las Escrituras, tal y como nos lo dijo Jesús en San Juan 5:39, que lo hemos citado ya anteriormente. Satanás, que engaña al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, se ha propuesto a tergiversar las Escrituras para enseñar al mundo una falsa doctrina que no tiene base bíblica. Por medio de esta interpretación errónea, muchos así llamados teólogos y eruditos han querido dejar por sentado que la Virgen María y no la iglesia es la mujer de Apocalipsis 12, versículos 1 y 2. Amigos oyentes, María, la madre de Cristo, jugó un papel muy importante en esta tierra. Eso no podemos negarlo. Ella fue escogida por Dios para que llevase en su vientre al Salvador del mundo. Pero tanto ella como nosotros, hermano John, necesitaba un Salvador. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Así es. Vivió una vida piadosa, en completa obediencia a la voluntad de Dios. Pero al igual que nosotros, también estuvo sujeta a la muerte. María no está en el cielo, hermano John, como se dice por ahí. No está en el cielo, amigos radioyentes. Ella está descansando en el polvo de la tierra, esperando la pronta venida de nuestro Salvador Jesucristo, que traerá consigo mismo el galardón de la vida eterna para todos aquellos que fueron fieles. Creemos positivamente que entre ese grupo que serán levantados del polvo de la tierra se encontrará María. Amén. Junto con los discípulos de Cristo. Amén.
Amigos radioyentes, no estamos ofendiendo ni atacando a nuestros amigos católicos romanos, que quede esto bien claro, por favor, a través de este programa. Creemos que dentro de la Iglesia Católica Romana hay hombres y mujeres sinceros, amén, que aman a Dios y amén, que le sirven de acuerdo a los dictados de su conciencia. También creemos que habrá muchos católicos que estarán en el reino de los cielos. Amén. Presentamos un ejemplo. Si hablásemos del comunismo en Cuba, hermano Fran, como sistema, óigalo bien, como sistema en este programa, y de cómo ha mantenido al pueblo cubano en la miseria y la pobreza por más de 50 años, ¿significa esto que estamos atacando o hablando mal de nuestros amigos cubanos? Claro que no. Por supuesto que no. Al hablar del catolicismo romano como sistema que ha mantenido una abyecta ignorancia a millones de sinceros católicos romanos con respecto al conocimiento de las Escrituras por muchos siglos, ¿significa que estamos atacando o hablando mal de nuestros amigos católicos como individuos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, amigos radioyentes, pero sí debemos denunciar a un sistema que se ha encargado de ocultar y disfrazar la verdad con un sinnúmero de dogmas, doctrinas y mandamientos de hombres contrarios a una así dice Jehová. Nuestra responsabilidad en este programa es presentar la verdad tal y como está contenida en su palabra. Si la obedecemos, seremos salvos. Por supuesto, Satanás no quiere esto. Necesitamos abrir nuestros ojos, amigos radioyentes. Necesitamos pedirle al Señor que nos muestre el camino de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en San Juan 8:32. Y Jesús también dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, en San Juan 17:17. Es por eso nuestra responsabilidad de presentar este tipo de programas. Necesitamos que ustedes, amigos radioyentes, escuchen la verdad y salgan del error. Cristo, hermano Fran, está tocando la puerta del corazón de cada una de las personas que nos están escuchando. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y deja que Jesús, con su verdad, con la palabra de Dios, entre a tu vida y te aclare tu mente, te aclare tus dudas, te responda a tus interrogantes. Hermanos radioyentes, el tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Tenemos que despedir este programa, pero si usted quiere comunicarse con nosotros, si usted quiere escribirnos, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Entre a la página de internet www.elfuerteclamor.org o visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.